Abruzzi fabricamos variedad de productos vanguardistas para decorar y proteger su hogar u oficina. Tenemos toldos, persianas, estructuras textiles, persianas de seguridad, sombrillas, mosquiteros, puertas plegables y de baño, pisos de madera, hechos con materiales y tejidos de primera. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o página web. Abruzzi, pioneros en soluciones de calidad. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su espacio FOMO. Mientras vemos que se están conectando nuestros invitados el día de hoy, le pedimos y les recordamos que se pueden conectar con nosotros a través de @GloboMiami para Instagram, @GloboMiami Twitter y @GloboMiami para Facebook. Como todas las semanas me acompaña mi compañero de equipo Sergio Monsalve y nuestro invitado de todas las semanas, invitado de la casa, Diego Moya Ocampos, analista de IHS Markit. Esta semana tenemos un invitado muy especial, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Democrático para la Democracia, Instituto Interamericano para la Democracia, a propósito de las elecciones que tuvieron lugar el día domingo en Bolivia. Bienvenido, don Carlos Sánchez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Encantado, un gran saludo, muy amables. Me contenta. Sergio, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, encantado, bueno, de estar otra vez con ustedes a la distancia y muy pendiente de cuáles van a ser las reflexiones que se van a desprender de esta conversación. Yo entro en caliente con una pregunta, don Carlos, le interrogaría, ¿cómo siente usted que esta elección va a cambiar un poco el juego en América Latina y qué podemos nosotros también extrapolar en la situación venezolana de lo que ocurrió en La Paz? Bueno, el tema boliviano no ha pasado, no ocurrió, está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es la consecuencia de ir a elecciones bajo el sistema de la dictadura. Es la consecuencia de que Evo Morales sale el 10 de noviembre del año pasado, pero de Bolivia sale el dictador, pero se queda la dictadura. Y se queda la dictadura quiere decir que se queda la constitución del Estado plurinacional, sus leyes, el control absoluto de todos los poderes, la inexistencia de Estado de Derecho y la violación de derechos humanos con la persecución política, la falta plena de libertad de prensa y otros elementos. Y que el gobierno que tenía que ser de transición, de la presidenta Áñez, que es simplemente un interinato, permite y lleva adelante un proceso electoral en el sistema de la dictadura. O sea, estamos hablando de que salió el dictador y no salió la dictadura. Estamos hablando de que en Bolivia no hubo transición ni hay democracia y que las elecciones del 18 de octubre fueron unas nuevas elecciones bajo el sistema dictatorial. Y como lo dije antes de las elecciones, eso es una emboscada al pueblo boliviano que ha tenido su punto de mayor notoriedad el domingo en la noche cuando el candidato de la dictadura se ha autoproclamado ganador de la elección con más del 52% en base a datos de encuestas en boca de urna. Y con eso ha venido el reconocimiento de parte de la presidenta Yanine Áñez y de parte inclusive del candidato de oposición Carlos Mesa, que genera un escenario en el cual están consolidando un gran fraude electoral con esa noticia de que ya habría un presidente electo. Están evitando la revisión de los cómputos y del fraude como tiene que ser, y el pueblo boliviano está reaccionando. El pueblo boliviano primero se está movilizando, segundo está yendo a la demostración del fraude y tercero no va a aceptar esa situación. O sea, lo de Bolivia es un proceso en curso, donde estamos viendo una nueva forma más de fraude electoral, un nuevo artificio de presentar como ganador a un candidato que es el candidato de la dictadura y que no ha ganado nada. Lo que está haciendo es una manipulación en el sistema dictatorial en el que nunca se debieron verificar elecciones. Ahora, si ustedes quieren una elección para Venezuela, estamos viendo que en Venezuela ustedes operan en el sistema dictatorial, que tienen cantidad de opositores funcionales, como ha demostrado ser la propia presidenta de Bolivia, la presidenta interina, y que están en el riesgo de la permanente manipulación porque el control de todos los poderes los tiene la dictadura.
Y Bolivia está pagando ese precio y esperamos que el pueblo boliviano pueda resistir y revertir esto que en muchos círculos y noticias ya se da por un hecho y que no es un hecho. Don Carlos, ¿y se espera algún tipo de pronunciamiento por parte de la Organización de Estados Americanos, por parte de Almagro? ¿Existen en este momento algún tipo de protestas en la calle? ¿Y a qué se debe, a fin de cuentas, que la presidenta Áñez haya sido tan rápida, como usted bien señala, para reconocer el triunfo, pero posiblemente tan lenta para abandonar su candidatura, ¿no? Bueno, no es el tema es que la presidenta Áñez tiene que explicar esa situación. La opinión nuestra es que es funcional a la dictadura. Ella traicionó al pueblo boliviano cuando decidió candidatear bajo la Constitución y las leyes de la dictadura, cuando su papel era celebrar elecciones libres y limpias. Y después, cuando se bajó, ya no tenía ningún efecto porque había cerrado la fecha en la que se podían hacer alianzas y ella podía impulsar un proceso de unidad. Pero el tema central aquí es que el pueblo boliviano está despertando de ese shock que ha producido esta sorpresa. Se trata de que, como si este fuera un juego de box, al boxeador que defiende la libertad y la democracia le han dado un golpe debajo de la cintura y lo han tirado a la lona, y ahora la tarea del pueblo boliviano consiste en levantar al boxeador antes de que le cuenten los 10 puntos, que son el tiempo en el cual el Tribunal Supremo Electoral está haciendo el cómputo electoral. Mientras tanto, el público nacional e internacional ya está proclamando el knockout, pero no existe tal cosa. Y los organismos internacionales tienen que esperar para pronunciarse, por lo menos el resultado oficial, y tienen que observar lo que está pasando en la ciudadanía de Bolivia, porque aquí hay un dato que muestra todo este fraude. El año pasado, el 10 de noviembre, cuando renuncia Evo Morales, obligado por el mega fraude que había cometido en tiempo real un delito infraganti, el 70 al 75% del pueblo boliviano repudiaba y repudia a Evo Morales y a su dictadura. Desde entonces, en menos de un año, Evo Morales ha producido varias masacres, ha cercado el país, ha amenazado a Bolivia. La fecha de la elección del 18 de octubre ha sido fijada con los bloqueos que se llaman los bloqueos del oxígeno, en los cuales Evo Morales en plena pandemia ha bloqueado el país y ha producido decenas de muertos por falta de oxígeno y de combustibles y alimentos en los hospitales, más de 40 muertos. Y en ese escenario no hay razón para creer que ese 75% de repudio siquiera ha bajado, para que presente ahora un sorpresivo triunfo con el 52%. O sea, no tiene ninguna lógica y eso no es lo que el pueblo boliviano está sintiendo. Estimado doctor Sánchez Berzaín, usted hace la analogía y bastante acertada sobre el tema de la pelea de box. Pero hablando en retrospectiva un poco o haciendo un poco de autocrítica, si ya vemos cómo juega ese otro peleador al contrario, ¿qué está pasando? Porque tenemos una presidenta interina que viene del sector opositor a la dictadura de Evo Morales. Y sabemos cómo juega toda la dictadura, no solamente de Evo Morales, sabemos cómo juega ese bando contrario en toda la región y cómo ha jugado en los distintos países. ¿Qué no se hizo oportuno? ¿Qué esfuerzo no se hizo oportuno para poder... tenemos una guerra avisada, ¿no? Y sin embargo nos siguen, siguen ganando en el campo entre comillas democrático, donde deberíamos más bien estar blindados ante cualquier otra jugada. No, hay que llamar las cosas por su nombre. Siguen ganando en el campo del fraude, en el campo de la ficción, de la democracia que no es democracia, de la dictadura electoralista que ellos han creado. Y hay 3 errores fundamentales que todos cometen en la confrontación contra las dictaduras castrochavistas o del socialismo del siglo XXI y que se han cometido en Bolivia. Primero, no se ha sacado la dictadura. La dictadura en Bolivia representa una estructura constitucional, legal, falsificada, establecida con el Estado plurinacional. La presidenta Yanine Áñez tenía que haber reconocido la vigencia de la República de Bolivia y restaurar la República, eliminando el control
de la Asamblea Legislativa y reponiendo el Congreso Nacional, terminando con el Tribunal Supremo de Justicia y reponiendo la Corte Suprema de Justicia, acabando el Tribunal Constitucional Plurinacional y reponiendo la institución republicana del Tribunal Constitucional de la República. O sea, primero, usted no puede pretender democracia bajo las reglas y la constitución de la dictadura. Esa dictadura, además de tener esa estructura jurídico-constitucional, tiene una estructura criminal, territorial, que son los sindicatos y federaciones de coca y de cocaína de Evo Morales, que son criminales que salen a la calle, que a veces se denominan movimientos sociales, que son como los colectivos venezolanos. Okay. Y tercero, eso genera impunidad. O sea, ¿qué son los errores? Los errores son que se ha mantenido la dictadura, no se ha hecho transición, se ha ido a una elección en la que no hay democracia y se ha mantenido la impunidad. El partido que dice que está ganando el MAS debería estar inhabilitado porque es el instrumento del fraude electoral de octubre del año pasado. El candidato que dice que ahora va a ser el presidente electo debería estar procesado por 14 años de corrupción que han llevado a Bolivia a la crisis económica porque él era el ministro de Economía del dictador Evo Morales. O sea, esos son los errores. El error fundamental es creer que se puede hacer democracia en un sistema de dictadura electoralista donde lo único que queda es el voto, pero no hay división e independencia de poderes, no hay vigencia del Estado de Derecho, no existe respeto a los derechos humanos y menos libertad de prensa plena. Los candidatos que quedan son los que están porque hay gente en el exilio perseguida y hay gente que volviendo no puede ser candidato porque le dicen tienes que haber vivido aquí 5 años y si estaba exiliado ¿cómo va a ser candidato? El error fundamental es jugar con el sistema de la dictadura y creer que se le puede ganar. Entonces, esto era la crónica de un fraude anunciado, una emboscada al pueblo boliviano. Una emboscada es cuando se sorprende arteramente a un sujeto, en este caso el pueblo boliviano, para simplemente eliminar la posibilidad de defensa que tiene. Y eso es lo que estamos viendo. Y el punto magistral de la emboscada es el anunciar un triunfo electoral en base a encuestas en boca de urna, después de haber hecho callar al Tribunal Electoral en la obligación que tenía de por lo menos dar avances de lo que es el cómputo nacional. Doctor, frente a este escenario que usted está planteando, que es realmente preocupante, dantesco, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, ¿qué pueden hacer en Bolivia para intentar revertir esta situación desde su punto de vista? Lo que el pueblo boliviano debe hacer y está haciendo es primero denunciar el fraude electoral en el sistema de la dictadura, probar el fraude electoral, demostrar casos de fraude electoral que hay muchísimos. Segundo, movilización. Evo Morales salió con la resistencia civil del pueblo boliviano, pasando por encima del liderazgo de la oposición funcional. Es exactamente lo mismo. Y tercero, hay que llamar la atención a la comunidad internacional, a la prensa y amigos como ustedes para que se fijen en lo que está sucediendo. La elección en Bolivia no ha terminado. Estamos en pleno curso de un fraude para consolidar una emboscada en dictadura. En Bolivia no hay democracia, no hay transición y estamos en unas elecciones en dictadura donde una gran farsa pretende imponer un presidente del régimen para volver a ser de Bolivia el nudo central de los narcoestados y el centro de oprobio para la América Latina, controlado por Cuba, Venezuela y lo que llamamos el castrochavismo. Don Carlos, usted ha escrito en el 2019, escribió El castrochavismo, crimen organizado en las Américas, 2018, habló de la dictadura del crimen organizado. Le pregunto, ¿qué rol han tenido estas organizaciones criminales que hacen presencia en Venezuela y en otros países de la región en esto que usted señala como un fraude electoral? Absoluto. Esto es más que un fraude electoral, es un fraude criminal. Pero el tema es que la presencia es absoluta. Primero, Evo Morales protegido, impune en la Argentina. ¿Por quién? Por Fernández Kirchner, que es el nuevo operador de Venezuela y de Cuba. Segundo, Bolivia totalmente penetrada por cubanos y venezolanos en una campaña de mostrar que la dictadura tiene que reinstalar un dictador. Y tercero, esta es una maniobra del G2 cubano, esta es una maniobra de la inteligencia castrochavista que está dirigiendo a Evo Morales y su grupo.
¿Quién son los asesores de campaña, entre comillas, de ese grupo? Son la gente que maneja un sistema criminal en el que no tienen ley, en el que no tienen escrúpulo y en el que no tienen límite, que igual lo pueden atentar contra la vida de una persona, que pueden difundir noticias falsas y manipular el sistema que ellos han creado. Y gran parte de lo que pasa en este tema es que Bolivia está también sufriendo el efecto de que en Venezuela siga la dictadura. Si este año de lucha que ha tenido el pueblo boliviano después de sacar al dictador, para tratar de sacar a la dictadura, hubiera sido acompañado con la salida de la usurpación venezolana, la América entera sería diferente. O sea, hay que mirar los problemas de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, como problemas regionales, no son problemas individuales y no son problemas aislados. O sea, la factura de la no caída, de la no salida del usurpador venezolano, se está repitiendo con esta maniobra criminal en Bolivia. Y esto está conectado con el narcotráfico internacional, con el narcotráfico, con las operaciones de tráfico de droga, lavado de dinero a gran escala en la región. Ellos son el narcotráfico. Por eso, si usted ha leído mi libro, El castrochavismo, crimen organizado en las Américas, es el crimen organizado el que toma y detenta el poder político. Son narcoestados. Cuba es el narcoestado jefe, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. No podían perder las 80.000 hectáreas de cultivo de coca y producción de cocaína que maneja Evo Morales en Bolivia y que con el retorno a la democracia tienen que desaparecer. Bueno, les agradezco mucho, yo los tengo que dejar. Doctor Sánchez Berzaín, agradecido por que haya compartido estos momentos con nosotros, una información bastante valiosa. Esperamos que en Bolivia se pueda reversar un poco la situación que está sucediendo, vayan a segundas vueltas, la oposición se una en torno a una verdadera democracia y poder recuperar los espacios de la región. Muchísimas gracias. Nos acompañó Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Hasta luego y buenas tardes. Mucho cuidado con la oposición funcional. Ese es el problema que deteriora de dentro cualquier posibilidad de avanzar en un proceso de transición y de recuperación de la libertad y la democracia. Les agradezco mucho la oportunidad. Hasta luego, Carlos.